Argentina 2023 es un podcast creado para analizar la campaña electoral de los principales candidatos a la presidencia de la Argentina en 2023. Está conducido por los politólogos y consultores políticos Facundo Mordassini y Martín Zurdo. Este episodio es patrocinado por la consultora CIGP, consultora especializada en opinión pública, comunicación y campañas electorales. Trabaja con municipios, legisladores y sindicatos. Podés ingresar a su web y ver las últimas encuestas electorales en cigp.com.ar. Podés ser nuestro mecenas en Patreon. Ingresá en patreon.com y suscribite a nuestro podcast para ayudarnos a seguir produciendo este contenido. Con tu suscripción vas a recibir distintos tipos de beneficios y lo más importante, vas a hacer posible que este podcast continúe. Bienvenidos al episodio número 2 de Argentina 2023, el podcast que analiza las campañas electorales en Argentina. En esta ocasión vamos a hablar sobre medios de comunicación, tema importante si los hay, qué rol juegan, si influyen o no influyen en la opinión pública, si influyen y no influyen también en la conformación de alianzas. Vamos a hablar por supuesto de ese tema y para el episodio de hoy tenemos de invitados las voces de Julia Mengolini, que es abogada, periodista y fundadora de Futurock. Es un medio contrahegemónico, creo que es muy conocido aquí en la Argentina, y de Facundo Cruz, que es doctor en ciencia política, magíster en análisis, derecho y gestión electoral por la Universidad de San Martín y también es profesor de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella. También escribe en Cenital y bueno, otros medios también muy conocidos. Ya vamos a estar hablando por supuesto con ellos dos. ¿Cómo está, Facu? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cómo nos escuchen. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, qué lindo tema en el que hemos decidido abarcar en el episodio 2, ¿no? Porque es un tema muy importante y creo que en la Argentina, ya vamos a analizar por qué, es más importante todavía. Sí, es importante ver cómo los medios influyen en la campaña, ¿no? Ahora que la campaña ya arrancó, vamos a poder determinar si están influyendo en la opinión pública y favoreciendo a alguno de los candidatos o no. La semana pasada presentábamos cuáles eran las coaliciones principales de la Argentina y cuáles eran sus principales candidatos. ¿Qué te parece si arrancamos por presentar cuáles son los principales medios y cuáles son los principales costados o desde dónde miran la Argentina? Dale, vamos a hacer una breve reseña de los medios más importantes. Bueno, el principal es el Grupo Clarín. Cuenta con la concentración del 25% del consumo total de la información, por eso le dicen grupo hegemónico. Tiene el diario de tirada más vendido del país, que también se llama Clarín, y de los sitios digitales más consumidos, 4 son del grupo Clarín. Por ejemplo, clarín.com, tn.com.ar y demás. Cuenta con las radios muy conocidas, que son Radio Mitre, una radio tradicional, y Radio La 100, Canal 13, que es un canal muy importante de aire, y después tiene diarios importantes en las provincias, en el interior. Cuando decimos, quiero para un ejemplo, cuando decimos ¿cómo es que tiene tantos diarios o tiene tantos lugares de noticias, más de 100 radios dando vuelta? Es sencillo. Busquen un título, hagan este ejercicio, es fácil. En Clarín, cualquier título de Clarín, de una noticia importante, y busquen el título en Google. Ahí se van a dar cuenta la cantidad de medios que reproducen la noticia textual como única fuente Clarín. O sea, eso es una idea de cómo se concentran todos los medios, cómo se concentran las noticias en un solo medio a través de múltiples llegadas a las personas. Claro, tienen mucha capacidad de replicar, claro. Porque tienen muchos medios que replican, que son más chicos y que les pertenecen. Eso se nota mucho en el interior, como recién decías vos, en las provincias, donde por ahí no van al medio principal, porque por ahí hace mucho foco en Buenos Aires, pero igualmente este tipo de noticias le va a llegar a través de su medio cercano. Sí, también lo hacen en el exterior. Uh-huh. Bueno, y para finalizar con este grupo, es accionista mayoritario de Telecom y de Cablevisión, que es el mayor cable operador del país.
es de tendencia conservadora. Después tenemos Grupo La Nación, que es un holding de empresas que está integrado por el tradicional diario La Nación, fundada por el presidente Bartolomé Mitre. Cuenta con acciones en la fábrica de papel prensa, el canal de noticias La Nación Más, el sitio de noticias lanación.com y varias revistas. Es de tendencia conservadora también. Claro, podríamos definirlo como conservadurismo tradicional, ¿no? Sí. El histórico. Y Bartolomé Mitre, básicamente. Exactamente. Bueno, después está el sitio digital Infobae, que es el portal de hispanohablantes con mayor cantidad de visitas del mundo. Y lo que lo caracteriza es que no utiliza un sistema de suscripciones. Se gestiona por la pauta publicitaria y por la pauta de publicidad privada. Déjame resaltar lo que acabas de decir, porque por ahí al pasar queda desapercibido, ¿no? El portal de noticias De hispanohablantes. en español con mayor cantidad de visitas del mundo. Eso habla mucho de la voracidad que tenemos los argentinos y también a través de cómo se concentró en este medio digital, que hizo algo muy bueno en su momento, que fue salir con todo, de tener el foro para poder incorporar a la gente que ya quede dentro del imaginario de decir, bueno, voy a buscar las noticias, arranco por Infobae y después veo. Bueno, otro grupo es el Grupo América, que cuenta con el canal de América TV y de noticias por cable A24, el diario El Cronista, Radio La Red y Radio Blue, además de 10 radios en el interior del país y 5 canales también en el interior del país y uno en Paraguay. Después vamos al sector progresista, lo tenemos al Grupo Indalo con C5N, que es uno de los canales de noticias por cable más vistos, el sitio de noticias Minuto 1, Radio 10 y Ámbito Financiero. Y por último, de los medios que vamos a hablar más importantes del espectro de Argentina, está Página 12, que es un diario que actualmente pertenece al Grupo Octubre, tiene su sitio digital, está dentro de los 5 más vistos en el país y lo podemos situar en la izquierda progresista. Sin dudas. Ahí mencionamos 5 grupitos o 5 grupos Sí, principales. grupos. No, depende del tamaño. Pero son todos grupos. O sea, Sí. no hay medios sueltos. Hay No. un montón en la Argentina. De hecho, ahora en un rato vamos a hablar con algunos de ellos. O hablar de algunos de ellos precisamente. Pero cada uno de estos que mencionamos concentran una cantidad de medios, por decirlo de alguna manera, o de portales, o de noticias, o de radios, o de programas, que es impresionante. Por eso manejan un porcentaje muy alto de las noticias en Argentina. Después hay muchos otros medios independientes que no tienen como medio, tienen un diario, 2 revistas, 3 portales, 5 medios en el interior. No, estos son otro tipo de medios, pero estos concentran gran parte de la información en Argentina. Sí, tiene mucho poder de fuego, ¿no? Exactamente. Bueno, y vamos a hablar de la aparición de lo que se denominan, el sector progresista los denomina medios contrahegemónicos, y el sector más de derecha los denomina autogestionados, quizás. Que aparecieron caracterizados por ser en formato digital, muchos solo no operan por las redes sociales, se autodenominan contrahegemónicos porque aparecen para disputar la batalla cultural política dentro del espacio comunicacional a los grandes medios. Claro, le van a ir a pelear o van a ir contra ese discurso que perciben como hegemónico porque está impulsado de estos medios, de estos multimedios que mencionamos hace un rato. Claro, acá sí van a ir a hacer la batalla completa, ¿no? Cultural, ideológica. Muchos de estos medios se autogestionan desde lo económico por medio del sostén de su propia comunidad, y de la diversificación. Claro. Por ejemplo, Futurock, que va a hablar ahora Julia Mengolini, es una radio online, tiene producción de podcast, tiene una editorial, dan cursos, tienen un bar, editan discos y realizan fiestas para su comunidad. Además de la monetización tradicional en las plataformas, ¿no? Sí, ahora en un ratito podemos definir cada uno de estos medios de qué lado del espectro ideológico se sitúan, porque tampoco es casualidad que haya por ahí dentro de los medios contrahegemónicos, los que más resuenan como Futurock son los que están enfrentados antagónicamente al principal grupo que es Clarín, al principal multimedio, porque hay medios independientes más chiquitos de derecha conservadora, pero digamos la acaparación de ese tipo de noticias está desde dentro del medio de comunicación más importante. Pero bueno, ¿qué te parece si escuchamos un poquito lo que dice Julia Mengolini? Hace rato la presentábamos, sobre el rol que tienen los medios contrahegemónicos y sobre todo qué alcance pueden tener dentro de una sociedad tan grande y con tanta diversificación política. ¿Te parece? Dale. Bueno, a mí me parece que los medios, creo que mal llamados alternativos, yo prefiero llamarlos contrahegemónicos,
en Argentina tienen un papel absolutamente fundamental en la discusión pública. No sé qué decirte respecto de las campañas puntualmente, pero me parece que en realidad la campaña es un estado permanente, por lo menos en la política argentina todo el tiempo se está en campaña, porque en los años en los que no estás en campaña de cualquier manera se está construyendo para el futuro, ¿no? Y para renovar para que te elijan. Entonces, eso primero creo que es un estado de campaña permanente. Y si vos me preguntás cuál es el rol que tienen estos medios contrahegemónicos en el debate público, como te decía, me parece muy importante, absolutamente fundamental. Incluso creo que en Argentina no terminamos de tener noción de lo únicos que son. Si vos mirás al resto de la región, la verdad es que no te vas a encontrar con un sistema de medios que le discutan a los grandes medios concentrados como si lo hacemos acá. En Brasil, en Chile, en Paraguay, qué sé yo, te pones a mirar y la verdad es que no encontrás un Destape, ni un Página 12, ni un Futurock, ni un Tiempo Argentino. Todo eso casi no existe. Eso es bastante inédito y para mí tiene que ver con la sociedad argentina y con una sociedad que es sumamente movilizada, combativa, contestataria en general. Y a partir de esa voluntad es que surgieron tantos medios como los nuestros, ¿no? Yo hablo obviamente en representación a Futurock. Creo que nosotros tenemos audiencias muy importantes, audiencias incluso que en un punto están subestimadas porque las medidoras siguen siendo las tradicionales y las medidoras tradicionales siguen teniendo sistemas bastante vetustos bueno, por ejemplo, en el caso de Futurock, a nosotros Ibope no nos mide por el hecho de tener una antena, de no tener una antena. Y sin embargo nosotros, por algunos números que podemos reconstruir con herramientas bastante certeras, sabemos también con certeza que nosotros tenemos audiencias que compiten y que están muy, muy cerca de otras FMs que sí tienen antena, que tienen formatos un poco más tradicionales. Sabemos que de verdad estamos ahí, estamos compitiendo y sin embargo los sistemas tradicionales de medición, al no tenernos en cuenta, creo que de alguna manera hay en general una subestimación. Pero bueno, sí creo que el impacto de nuestros medios es sumamente importante en la discusión pública. Si no, qué sé yo, creo que los partidos que no son de la derecha no estarían todavía, por lo menos ahí disputando el sentido. Obviamente que nosotros tenemos ahí mucho para decir, que por un motivo crecemos, porque hay audiencias del otro lado que responden, y que responden no solamente escuchando. En nuestros casos, las audiencias responden concretamente también aportando con plata a que nuestros medios subsistan. Y la verdad que, bueno, eso es sumamente revolucionario y también da cuenta de audiencias que no solamente existen, sino que son activas y que toman la decisión de que nuestros medios crezcan cada vez más. Déjame tomar lo que decía Julia, que es muy interesante. Abarcaba casi toda la historia de Futurock y cuál es el rol que tienen los medios según ella. De esto de la subestimación de las audiencias por parte de los principales auspiciantes y de las mediciones de una tecnología anticuada para una tecnología nueva, para Internet. Dice que Ibope o los principales medios de análisis de mediciones de audiencias trabajan sobre antenas, pero hoy en día se utiliza mucho más que la radio para sintonizar un canal de información. Pero bueno, no importa. En este sentido, lo que quería hacer es una mínima mención de lo que tenemos de última información sobre la distribución de la pauta oficial, que eso habla mucho de cómo se distribuyen los millones de pesos y dólares en la Argentina. Bueno, vamos a tomar la última medición, que está hecha en millones de pesos. Grupo Clarín se llevó 893 millones de pesos. América, que lo mencionábamos también, 540 millones de pesos. Grupo Indalo, C5N, lo mencionamos hace rato también,
461 millones de pesos. Octubre, que también lo mencionamos, 405 millones de pesos. Después lo siguen Viacom con 348, Olmos con 312, y a partir de ahí ya pasamos de 150 para abajo. O sea, la distribución de los principales 5 que mencionamos antes es diametralmente muy grande comparada con los otros. ¿Tenés ahí cuánto cobra Clarín y el que le sigue, el primero que le sigue? Sí, 893 millones Clarín, 540 millones el Grupo América. Hay 340 millones de diferencia. Todo esto es información pública que está en el INDEC, la pueden ahí acceder, está hecha en millones de pesos. Y lo último, para tomar el audio de Julia, en esta disputa que plantea desde los medios contrahegemónicos en la construcción del sentido dentro de una sociedad. ¿Por qué hace referencia a eso? Y creo que hablamos un poquito de lo que mencionábamos la vez pasada, ¿no? Del framing, de la estructura, y hoy podemos incorporar, ¿no? una nueva teoría. Sí, o sea, lo que es el sentido común da para un episodio aparte, que lo vamos a tener que hacer, para entender cómo se utiliza desde la política y sobre todo desde la comunicación, y más en las campañas, la utilización del sentido común como un instrumento, ¿no? Como un instrumento disciplinador, adoctrinador y demás. Pero lo que podemos ver ahora, hablando de los medios de comunicación y de la campaña electoral, dos teorías vamos a desarrollar para después ya meternos en la agenda de los medios y ver qué estuvo pasando esta semana. Dos teorías, vamos a hablar un poquito de las audiencias, ¿no? Una es la teoría de usos y gratificaciones, que es vista más para el lado de lo que consumimos, que básicamente esta teoría explica las motivaciones que tienen los consumidores de productos audiovisuales. Su objetivo se centra en comprender la comunicación de masas. O sea, su principal enfoque es identificar la razón por la que la audiencia usa los medios y para qué los usa. Esta teoría se centra en cómo los usuarios eligen adrede los medios que pueden satisfacer sus necesidades. Claro, a ver, vamos a pasarlo en criollo. ¿Por qué escuchamos lo que escuchamos y no escuchamos otra cosa? Sí, ¿por qué lo consumimos? Exactamente. Bueno, esa es del lado de la audiencia, del consumidor. Y después tenemos la otra, la más importante y la más conocida, que es la teoría de agenda setting o el establecimiento de la agenda, ¿no? De los medios, que es la selección de noticias realizada por los grandes medios de comunicación que van a difundir en la agenda pública. Establecen un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, mayor impacto y una determinada conciencia sobre la noticia. Del mismo modo, deciden qué temas excluir de la agenda pública, del debate. ¿Qué ponemos, pero qué no ponemos? Esto se puede traducir en qué queremos que la gente tenga en la cabeza y qué queremos que la gente olvide o por lo menos no perciba dentro de las cosas que están pasando. Claro, cuando nosotros estudiamos en la universidad esta teoría, recuerdo que era muy famosa la frase que es: los medios no te dicen qué pensar, pero sí en qué pensar. Exactamente. Bueno, y me parece que Cruz, que quiero hacer una salvedad, que cuando yo cursé con Cruz me mandó al final. Quiero que lo sepas. Sí. Pero después me aprobó. Muy bien. Dice algo sobre Sí, vamos a escuchar lo que decía Cruz. Déjame que lo último que dije, él está también en el Centro de Investigación para la Calidad Democrática, que no lo había mencionado. Vamos a ver qué dice Facundo Cruz, si los medios juegan o no juegan un papel independiente o no en las campañas políticas. Si nos referimos a que juegan un rol independiente en términos de que son ecuánimes e igualitarios y equitativos en la información que proveen, el análisis de la información que proveen, sobre todo en épocas de campañas, no estoy muy seguro de que así ocurra. Esto está conectado con la respuesta anterior, dado que los medios informan y forman, entonces, sobre todo en época de disputa política, de campañas electorales, de campañas políticas, los medios van a estar haciendo foco en determinados temas, depende del lugar donde se estén posicionando. No estoy muy seguro de que sean full independientes, que sean completamente independientes, pero hay algunos que pueden llegar a tener un grado de independencia mayor en términos de sobre qué ponen el foco, sobre qué temas, sobre qué posturas, sobre qué figuras, sobre qué denuncias. Entonces, haciendo foco en esas denuncias, obviamente esa información juega políticamente para el otro espacio, para el espacio contrario. Entonces, seleccionar sobre qué hacer esas denuncias tiene detrás una decisión específica que es ponderar el efecto que puede llegar a generar.
Acá Facundo nos habla un poquito de lo que es la transferencia de las importancias, ¿no? Decíamos un ratito, la agenda mediática decide qué va a estar en agenda pública. ¿Cuáles son los temas más destacados para la preocupación de los medios? Son los que terminan siendo, en gran medida, los temas más importantes para la preocupación pública. O sea, no te digo qué, sino te digo en qué. Buscamos algunos ejemplos, si te parece. Dale, mira, yo hice el ejercicio de agarrar esta semana y entrar en un mismo día en 3 portales importantes. Uh-huh. Y ver de las noticias más destacadas cuáles se repetían y cuáles no. Entré en Infobae y encontré, voy a leer los titulares como leemos casi todos, ¿no? Como nos informamos todos, básicamente. Seguro que son las noticias que todos tenemos en la cabeza, porque son los temas de agenda. O sea, no va a haber algo que diga, esto no lo sabía, ya se van a dar cuenta. No, la funcionalidad es qué pongo y qué no, claro. Básicamente. Bueno, dice, recrudece la pelea del PRO porteño. Se lanza Fernán Quirós como candidato a jefe de gobierno. Cuando fui a página 12, no encontré nada de eso. Y cuando fui a Clarín, encontré una que era las internas del PRO. Vayamos a las PASO y que elija la gente el desafío de Horacio Rodríguez Larreta a Patricia Burrich. Pero distinto, o sea, hablan de la interna, pero no hablan lo mismo. Noten, hagamos un poquito de memoria lo que hablábamos en el podcast pasado hace 15 días, que ya hablábamos de las internas de las coaliciones de gobierno y las internas dentro del PRO, cómo este tema nos viene ya resonando, porque se está discutiendo abiertamente a través de los medios, pero a través de los medios reproducen el sistema de pelea, por decirlo de alguna manera, claro. Porque vende, ¿no? Bueno, después la otra noticia que encontré importante en Infobae fue sobre Massa, el ministro de Economía, que dice: Massa les adelantó a los industriales que estudiará una baja de impuestos para empresas que importen con dólares propios. Uh-huh. Cuando voy al otro portal, página 12, me encuentro que dice: ¿por qué Massa está tan seguro que bajará la inflación? O sea, una misma medida, claro. Vista pesimista y vista optimista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Clarín no tenía nada sobre eso. Después vuelvo a Infobae. Dice: ataque a CFK. Sorpresivamente la jueza Capuchetti puso al fiscal Rívolo al frente de la investigación. Página 12 titula: con cola de paja, Capuchetti delegó en el fiscal Rívolo la investigación del atentado a CFK. La jueza se adelantó al fallo de casación. Y por último, Clarín puso sobre este mismo tema: presión K sobre la justicia. Cuestionada por Cristina, la jueza Capuchetti le pasó al fiscal Rívolo la investigación por el atentado. Todos trataron la misma noticia con diferente enfoque. Y si después quieren lo podemos releer. No hay un solo título que no tenga un juicio de opinión sobre esa decisión de la jueza. No hay de los títulos que leímos recién, no hay uno solo. Sorpresivamente, dice Infobae, con cola de paja, dice página 12 que directamente. Y Clarín también, cuestionada por Cristina. O sea, ya te dan más o menos la visión de lo que vas a leer más abajo. Incluso después lo vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere el lector que aparezca en ese mismo título, ¿no? Creo que el expresidente Rafael Correa te hubiese dicho: desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Creo que hubiese ido por ese lado. Puede ser, seguramente. Bueno, y la otra noticia que estaba en página 12, que no la trataron ninguno de los otros 2 portales, es: recién intentamos matar a Cristina, reveladores chat del detenido Carrizo, hablando sobre el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta. Que está como olvidado de los otros medios. No hace falta ni que expliquemos el por qué o cuáles son las razones que motivan a ese, entre comillas, olvido, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la noticia anterior, si pensamos en el frame, en el encuadre que habíamos hablado en el episodio anterior, podemos ver cómo lo trataron sobre la noticia de Cristina Kirchner los medios afines y los medios no afines, ¿no? O sea, ataque de CFK, sorpresivamente la jueza Capuchetti puso al fiscal Rívolo. Bueno, eso es lo que hablaba Infobae. Y, como decíamos, con cola de paja titulaba página 12, y por otro lado, presión K sobre la justicia, Clarín. Los 3 enfoques diferenciados, pero, por ejemplo, página 12 es muy distinto a cómo se refiere Infobae y Clarín sobre la misma noticia. Ahí está la ideología en su máxima expresión, ¿no? Los apoyos. Sin dudas. Ahora vamos a hacer una especie de ¿cómo se llama? El disclaimer que se le decía hoy en día. La opinión pública va unida, digamos, es un concepto que está relacionado con la democracia, sobre todo la libertad de opinión. ¿Qué quiere decir? Acá no estamos diciendo no deberían ser así los medios. Lo que estamos diciendo es los medios son así porque hay democracia y así es como se están jugando hoy en día las noticias o los modos de influir en las personas en una democracia. Porque hace un rato repasábamos antes de este podcast
que para que exista este tipo de mediatización de la agenda, tiene que existir libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de organización. No estamos hablando de esto como malo, sino como estamos mostrándole todas las aristas que tienen un mismo tema, porque por ahí parece que lo estamos presentando de manera muy negativa, pero lo que estamos diciendo es: esto es lo que ocurre en una democracia. Tengamos en cuenta, por supuesto, que es eso. Bueno, aparte le preguntábamos también a Facundo Cruz sobre este tema, precisamente recién decíamos, si él cree o considera que nosotros, que la sociedad, somos rehenes de estos medios. Si ellos nos dicen qué pensar y cómo pensarlo. Mira, por ejemplo, te podría decir ahora, Sí. ¿sabes que Facu Cruz me aprobó en el final? Sería un enfoque distinto de lo que te dije antes. Exactamente. No estoy muy seguro, ni tampoco muy de acuerdo, que la sociedad es rehén de los medios. Sí creo que los medios de información, los medios de comunicación, informan y forman, cumplen ambas funciones, y sobre todo la combinación entre la información y la formación ha llevado a que hoy en día consumamos los medios de comunicación con los que nos sentimos identificados. Entonces tendemos a leer, ver y escuchar a aquellos periodistas y a aquellos analistas y a aquellos espacios informativos con los cuales nos sentimos más identificados. Y esto particularmente hoy en Argentina, en un clima de alta polarización y bajos niveles de consenso, está extremadamente potenciado. Bien, ahí pasaba un poquito lo que nos comentaba Facundo Cruz. Bueno, es más o menos lo mismo. Acá es cómo terminamos finalmente, una vez que tenemos una concepción de sentido común, que después lo vamos a tratar, pero recordemos un poquito lo que hablábamos la semana pasada, buscando aquello que queremos encontrar. Si yo soy una persona que está muy en línea con lo que piensa Clarín, no voy a estar todos los días entrando a Página 12 para informarme a través de Página 12. Posiblemente termine cayendo en Clarín, en La Nación, en ese tipo de medios, buscando las noticias que son acordes a lo que yo considero como mi realidad. Sí, muchos conceptos, hay posverdad, Hay de todo. las nuevas tecnologías con los algoritmos que te buscan información en base a las búsquedas anteriores y demás, ¿no? Sí, digamos, le estamos solucionando un poquito el camino a muchas personas que buscan el público adecuado para determinadas acciones. Pero bueno, está bien, son las reglas que hay hoy en día. Sí, aparte, los medios acá en la Argentina se caracterizan siempre y cada vez más por hablarle más a su audiencia identificada ideológicamente. Por ahí, hace mucho tiempo atrás, los medios norteamericanos no eran tan así. Y lo de acá tampoco, era el diario para todos, porque necesitábamos abarcar la mayor cantidad posible para conseguir la publicidad de empresas privadas. Ahora ya cambió. Exacto, porque tenés la autogestión, que es a través de la propia comunidad para los medios contrahegemónicos o alternativos, y también los grandes medios se están autogestionando. Sí, como hace un rato decía Julia en el audio que pasamos, Julia Mengolini en el audio que pasamos, Sí. La sociedad argentina de alguna manera permite este tipo de búsquedas. Es una sociedad muy abierta y que tradicionalmente es contestataria y busca otro tipo de reflejos. Si te parece, vamos a ver un poquito cómo analizan los medios, porque ya después se nos va el podcast de hoy, a cada uno de los principales referentes de las coaliciones de gobierno que repasamos la semana pasada, para saber por dónde viene hoy la línea de cada medio y qué es lo que busca influir o no. ¿Todo esto por qué? Porque, como recién decíamos, o recién le preguntábamos a Facundo Cruz si hay influencia o no influencia, también estamos intentando ver o pensar si hay una guerra para dominar nuestros pensamientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este sentido le preguntábamos precisamente a Julia, ¿qué opina? ¿Si hay o no hay una guerra psicológica para dominarnos? Ese término es invención tuya, tremendo. Guerra psicológica en comunicación, muy bueno. Gracias. Después paso el CBU. Bueno, el término guerra psicológica para las campañas políticas, la verdad es que yo no lo había escuchado nunca, pero si me preguntás, te diría que sí, que puede ser un término posible. Es cierto que últimamente existen nuevas metodologías como para quemarle la cabeza a la gente, en otras palabras, ¿no?
el asunto de las fake news y de que la verdad ya no exista, para los medios, para las redes sociales, incluso para esos públicos que no se molestan tampoco en que la noticia que les acaba de llegar sea verdad o sea mentira. Me parece que sí, que es una suerte de guerra psicológica, porque además opera mucho sobre los sentimientos, en definitiva, ¿no? Las fake news, por lo general, lo que buscan es generar indignación, generar bronca, generar descontento, generar desgano y, en última instancia, generar odio. Y creo que el odio está siendo parte un poco de nuestras sociedades, de la política argentina. La verdad que eso no debería suceder. Y eso sí, tiene que ver con campañas que van directamente a la psicología de las personas, que van directamente a los nervios, ¿no? A las sensaciones, que poco tienen que ver después las decisiones que esas personas pueden tomar a la hora de votar con decisiones racionales. Así que sí, hay algo de psicológico. Retomo lo que decía Julia en esto de los nervios. Cuando una sociedad está muy nerviosa, muy tensionada por la política, pero principalmente por la economía, la semana pasada repasábamos los números de nuestras encuestas, hay más predisposición al odio, hay más predisposición a una grieta, al enfrentamiento, a la búsqueda de soluciones muy radicales de alguna manera. Sí, la aparición de outsiders beneficia de esas situaciones, ¿no? Sí, la semana pasada lo estábamos hablando justamente. Bueno, vamos a ver qué opinan, cómo tratan los medios a los referentes políticos. Claro, porque la semana pasada, en el episodio anterior, hablábamos del encuadre de cada candidato. Y acá vamos a ver el encuadre de cada medio hacia los candidatos. Por ejemplo, CFK, los medios opositores realizan constantes ataques enfocándola como corrupta, líder populista, con connotación negativa, obviamente, involucran muchas veces a su familia directamente y hablan de su personalidad, ¿no? La sitúan en un lugar de despotismo, altanería y egoísmo. Uh-huh. Los medios afines la caracterizan como una líder carismática, la cual es la única con capacidades para gestionar la actual crisis, víctimas de los ataques del lawfare y líder política más importante de los últimos tiempos. Después con Macri, los medios opositores lo ponen en un lugar de un representante de la oligarquía tradicional argentina, envuelto en hechos de corrupción y protector del sistema liberal conservador que beneficia a los grandes grupos concentrados de poder. Los medios afines lo caracterizan como un líder moderno, cercano a la gente y con mucha experiencia, que ocupa lugares claves, por ejemplo, en organismos del exterior, la FIFA, uh-huh, o da clases en universidades. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Milei, ¿no? Pues Milei tuvo un momento de auge con los medios de comunicación, medios más cercanos a Juntos por el Cambio, sí, y después bajó ese auge. La semana pasada repasábamos un poquito por qué o dónde estuvo las motivaciones de ese auge y caída de Milei y los medios. En los votos, básicamente. En los votos y en los medios. Bueno, los medios opositores lo sitúan como derecha radical y en algunas ocasiones lo señalan como fascista y negacionista. Uh-huh. Sobre todo por temas de cuando él habla a veces sí. Tiene sobre todo cuando él habla. Bueno, y después los medios afines, en su momento de esplendor lo ponían como un académico, un economista moderno, un fenómeno de auge y algunas veces un fenómeno de masas, con eso que se juntaba en plazas y daba discursos y demás. Cuando empezó la atención por el cambio y la caída, y se dieron cuenta de la situación de los votos y ese espectro de votos, cómo se repartía, lo empezaron a poner en un lugar más terrenal, ¿no? Con necesidades de construcción territorial, con necesidades de construir candidaturas y las luchas con las internas de los integrantes de Juntos por el Cambio. Sin duda, déjame, antes de que lleguemos a las conclusiones, porque ya se nos está yendo el episodio de hoy, agradecer a toda la gente que nos comunicó con nosotros para hacernos comentarios sobre lo que fue el primer episodio, sugerencias. Bueno, muchas gracias a todos y tenemos en cuenta a todo lo que nos dicen. Este es el segundo episodio, tenemos mucho por delante y seguramente vamos a tratar todos los temas que nos sugirieron, que la verdad que son un montón. Pero el de hoy, medios, influencia, medios contrahegemónicos, sociedad... creo que fue un tema muy importante. Ahora, al momento de la conclusión, ¿qué podemos decir? Y te paso la pelota. Y bueno, lo que podemos decir es básicamente que los medios juegan un rol muy importante en lo que es el debate público, en el espacio público. Ahora el debate y el espacio público se ha ampliado con la aparición de las redes sociales, que no nos olvidamos de ellas.
vamos a hablar en otro episodio. Claro, sí, no es casual que la omisión, porque tenemos un episodio, o por lo menos vamos a tratar en algún momento, sobre fake news, memes, redes sociales. La verdad que hoy en día es muy importante, pero es limitado también, ¿eh? Sí, porque todos juntos sería un episodio de 24 horas, más o menos. Y básicamente que es muy importante el rol de los medios al momento de las elecciones, que es lo que hablábamos antes, la famosa, no te voy a decir qué pensar, pero sí en qué. ¿Y cómo? Porque muchas veces cómo. Recién cuando hicimos el repaso de los principales títulos, sobre todo con la jueza Capuchetti, quedó muy evidenciado el cómo pensar. Bueno, y sí tiene, en mi opinión, tienen un rol destacado sobre los electores, sobre un grupo de electores, porque después hay gente que no se informa y que no tiene tanta llegada a la política, pero hay un público cautivo, una audiencia cautiva que tiene una llegada directa y hay una bajada de línea. Sobre todo, y con esto es de alguna manera mi conclusión, ¿cuántas veces nos encontramos hablando, por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo, del cambio de fiscal o de la acusación o recusación o de las escuchas telefónicas, de temas que no hacen directamente a nuestra vida cotidiana? Y nos pasamos por ahí horas hablando con nuestro vecino, con nuestros familiares, con nuestros amigos, por sobre todo los que estamos más politizados, sobre temas que son lejanos, que no nos van a cambiar la vida hoy en día si le cambian la fiscal o si recusan a un juez o el determinado desembarco de un tema del ministro de Economía. No son directos, no es nuestra vida diaria, pero terminamos hablando de eso. Entonces pensemos cuando veamos o cuando nos encontremos hablando de temas, digo, y hace una vez estoy hablando de esto y ahora que lo pienso bien, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿No? Creo que es un buen ejercicio para hacer. Sí, es verdad. Vamos a continuamos con el podcast viendo distintos temas. Lo de las redes es un pendiente, lo de las encuestas es otro, hay un montón de temas hasta que llegue ya el calvario de la campaña, y ahí sí, vamos día a día viendo lo que está pasando. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 2. Próximamente se viene el episodio número 3 y los dejamos con el último mensajito para ustedes. Si querés patrocinar nuestro podcast, podés contactarte con nosotros a través de nuestras redes sociales o al mail argentina2023@cigp.com.ar.